Ya está con nosotros la economista Alicia Sepúlveda para hablar de cómo ha sido el comportamiento de la economía venezolana en lo que va de año y este reporte que hizo el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad con respecto al índice inflacionario, al cierre para el mes de mayo. Alicia, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Y sí, bueno, la economía venezolana de explicar es bastante compleja por todas las condiciones estructurales que maneja. Desde Servicio Libertad nosotros hemos hecho desde hace más de 3 años este indicador que se llama inflaciómetro, que es una forma de medir y registrar la tasa de inflación que se va registrando en el país. Para el mes de mayo, nosotros estamos registrando una inflación de 2,5%. ¿Qué significa eso? Que los precios para una canasta que está dirigida a 3 personas y compuesta por 61 bienes y servicios llegó a aproximadamente $660. O sea que una familia de 3 personas para cubrir al mes sus necesidades de alimentación, transporte y vivienda requiere por lo menos $667. Eh, Esto está muy por debajo de lo que es el salario mínimo, o sea, significa que salario integral, significa que tendría una familia que tener para poder consumir estos bienes más de 3 salarios integrales. Recordemos que el salario integral está determinado en $130, asumiendo lo que es salario mínimo más las bonificaciones por los bonos, los diferentes bonos que componen el salario acá en Venezuela. Alicia, usted, Realmente sí. se mantiene la tendencia inflacionaria, aunque la cifra reportada por el Banco Central de Venezuela da una leve mejoría en lo que es en la tasa de inflación. Y bueno, estamos en niveles que llegan ya a un dígito. Podemos alcanzar en este primer de enero a mayo una inflación acumulada de 14,21%, que es un descenso importante. Sin embargo, nosotros podemos observar que las condiciones estructurales de política económica se mantienen y esta tasa de comportamiento de la inflación consideramos que no es sostenida en el tiempo. Cuando se reporta un incremento del índice inflacionario, como fue en el caso de mayo, de un 2% en dólares, esto se ve reflejado no solamente en los rubros en general. Sí, de hecho, nosotros observamos que, por ejemplo, en los rubros en los cuales hubo mayor incremento de precios en este lapso fue en alimentos, que creció en dólares aproximadamente el 3,78%, en servicios, restaurantes, que creció 0,2%, en recreación, que creció 3,55%. Sin embargo, vemos un leve retroceso en lo que es la parte de los servicios, que cayeron los precios en 0,51%. Vi el reporte esta Entonces, semana del medio de comunicación Banca y Negocios que reportó que el Banco Central de Venezuela intervino en el mercado cambiario aportando uh-huh. 100 millones de dólares en la última semana. ¿Cómo se puede denominar esta operación cambiaria o esta intervención? Fíjate que acá se maneja como la tasa de inflación, perdón, la tasa cambiaria, que es la intervenida por el Banco Central de Venezuela y es la tasa oficial, y existe una tasa que se denomina paralela, y hay un número importante de transacciones que se realizan también por esa tasa. La brecha entre ambas tasas había, a lo largo del año pasado, incluso hasta enero-febrero, había mantenido más o menos una igualdad, o sea, estaban muy, muy similares. Sin embargo, desde febrero para acá se ha observado que la tasa del mercado paralelo se ha incrementado notablemente. Y eso había sido precisamente porque el Banco Central de Venezuela había dejado de ofertar divisas, y al la economía no conseguir divisas en el mercado paralelo, en el mercado oficial, fue al mercado paralelo, y eso era lo que estaba haciendo que se disparara esa brecha. La intervención por parte del Banco Central de Venezuela creo que procura cerrar esa brecha entre el paralelo y el oficial,
para generar mejoras dentro de la economía, porque en la medida que esa tasa se vaya haciendo más alta, en la incidencia en las estructuras de costos de las empresas y por ende en la estructura de precios se hace muchísimo mayor y va a tener una incidencia mayor en las tasas inflacionarias. Por eso Y te comentaba anteriormente el tema de la no sostenibilidad en el tiempo de las tasas de inflaciones que estamos registrando en los 2 últimos meses. ahora, Alicia, ¿cuál es la consecuencia o las incidencias que tiene esta intervención cambiaria por parte del Banco Central de Venezuela? Va a tener incidencia hacia hacia el incremento de la tasa de cambio oficial y que se cierre un poco la brecha entre el mercado, la tasa paralela y el mercado oficial. Recordemos también que nosotros acá en Venezuela tuvimos muchísimo tiempo con un acceso a las divisas por parte del mercado oficial muy lento, muy riguroso, y eso incidía en el comportamiento económico. Sin embargo, bueno, luego hubo toda esta flexibilización, entre comillas, que ha permitido desde el sistema bancario que puedan transarse divisas y eso bajó la presión en el tipo de cambio. Pero al no intervenir el Banco Central de Venezuela o al no haber libertad cambiaria para acceder a las divisas, se generan esas presiones hacia el alza que incide directamente en la tasa de inflación. Además, también nuestra tasa de inflación está de alguna manera condicionada por todo lo que es la estructura burocrática y todo lo que es la influencia de una estructura jurídica tributaria bastante costosa en la estructura de costo de las empresas. Por eso quería profundizar en ese tema. Si trasladamos este incremento del índice inflacionario a la realidad del sector comercial y empresarial en Venezuela, ¿cómo pueden hacer para colocar los precios tomando en cuenta estos incrementos? Es que hay un círculo perverso, demasiado perverso, valga la redundancia, porque es que el calcular una estructura de costo acá en Venezuela debe considerar, por ejemplo, que el impacto tributario en el costo es más del 60%, o sea que de tu ganancia, el 60% son tributos que tienes que pagar al Estado. Y eso en una economía en donde hay una limitación por parte del poder de compra de los consumidores, tiene dos consecuencias. Primero, que tú no puedes trasladar completo ese costo a los precios porque nadie te los va a comprar y empiezas a perder en tus niveles de ganancia y por ende vas a estar en problema y más tarde, más temprano, tu negocio o bien se va a la informalidad o bien cierra, y por el otro lado tienes el tema de que dejas de generar ingresos al mismo fisco nacional cuando tú no puedes tributar. Entonces, es una sinergia bien perversa que existe en el momento en el cual está esta carga burocrática y están estas políticas cambiarias que no te permiten el libre acceso a la divisa, por ejemplo, o que tú puedas libremente fijar tus precios, porque al final terminas fijando precios en función de todas esas cargas burocráticas. O sea, si de verdad yo me atrevo a afirmar de que si esa carga burocrática no fuese tan grande, quizás los niveles de precios en Venezuela fuesen mucho más aceptables. Ahora, ¿qué alternativas tienen, por ejemplo, los empresarios o los emprendedores en Venezuela para prepararse justamente ante esta inestabilidad y cuál es la implicación de que sea un año electoral? Inicialmente, este año electoral creo que terminó siendo un poco atípico. A principios de año se esperaba una tasa de crecimiento de la economía un poco más elevado como resultado de que había la expectativa de que iba a existir una inyección de gasto público y eso de alguna manera reanimaría la estructura de consumo y de producción en el país. Lamentablemente los recursos del fisco están muy limitados, son pocos transparentes, nosotros no sabemos, desconocemos por completo en qué se están asignando los ingresos de la República, aparte de que son muy bajos porque ha caído efectivamente el gasto público y eso no ha impactado
dentro de la economía. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde hacer al empresario? Es evaluar de la mejor manera lo que es su estructura de costo, aprovechar sus economías de escalas en la mínima expresión y trabajar, como quien dice allí, el día a día, hacer una planificación para el día a día. ¿Por qué? Porque a largo plazo es un poco complicado nosotros considerar todos esos factores perversos que inciden en la preparación del precio. Sin embargo, yo soy fiel creyente de que los empresarios venezolanos son unos héroes porque logran mantener abiertas sus comercios, logran mantener abiertas sus empresas a pesar de toda la perversidad que existe en la estructura fiscal, tributaria y de políticas públicas dentro de nuestro país. Y eso ha hecho también que haya innovación en algunos sectores. O sea, por ejemplo, en lo que es la parte de la distribución privada de agua, que a lo mejor no se ve como algo muy grande, pero allí se han estado dando innovaciones incipientes para solucionar problemas públicos desde la parte privada y esa innovación genera algunos resultados en puestos de trabajo y en nuevos tipos de economía, pero siempre con ese pensamiento de pasar por encima de todas esas trabas burocráticas que nosotros tenemos desde el sector gubernamental. Ahora, supongo que no todas las empresas tienen la capacidad de soportar la carga tributaria. Supongo yo que algunas empresas se ven en la obligación de cerrar. ¿Tienes ese reporte o según tu experiencia desde el observatorio, cuál es ese feedback que han sufrido los empresarios venezolanos con todas estas cargas? El reporte que te puedo comentar es básicamente el desplazamiento que ha tenido nuestra economía desde lo formal a lo informal. O sea, el peso de mantenerse en la formalidad, yo tengo, o sea, hacemos estudios tributarios de ese peso de mantenerse en la formalidad y la competencia desleal que se genera cuando la mayoría, por esos incentivos perversos que genera estar en la formalidad, por lo costoso que es estar en la formalidad, pasan a la informalidad. Y lo que hemos visto, y se registran las estadísticas, es un crecimiento de toda la parte informal de nuestra economía, porque al final la economía son incentivos e intercambios. Y bueno, lamentablemente los intercambios acá en Venezuela terminan teniendo unos costos transaccionales mucho más elevados y eso merma la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos que tenemos que cada día procurar reinventarnos para acceder a ingresos que permitan acceder a los bienes y servicios. Además, también tenemos una situación de la elevada inequidad que existe entre todos los sectores de la economía venezolana. O sea, tenemos un grupo muy importante de ciudadanos que están en condiciones extremadamente precarias y tenemos un sector pequeño que hace transacciones en grandes volúmenes. Entonces, aquello de tener una sociedad equitativa en donde todos tengamos una igualdad más o menos cercana, se ha disminuido completamente en nuestro país. O sea, vivimos en una economía con mucha inequidad. Se ha intentado proyectar como algo positivo el surgimiento de numerosos emprendimientos en Venezuela, pero necesariamente esto está relacionado a una mayor calidad de vida. ¿Ha mejorado el poder adquisitivo del venezolano? Lamentablemente, el poder de los seres humanos de inventar es casi infinito. Y si están las condiciones favorables para ello, estuviéramos, como dicen por allí, en una mejor situación. Pero está ese poder de reinventarse del venezolano que termina haciendo emprendimientos que son más que todo
o aprovechar el conocimiento de los oficios en sectores que no aprovechan las economías de escala, que son pocos innovadores, que son del día a día y de corto plazo, y por eso es que la misma estadística dice que solamente el 5% de los emprendimientos en Venezuela duran más de 3 años. ¿Y qué significa eso? Un desperdicio de recursos, un intento de hacer las cosas bien, pero que frente a toda esta estructura burocrática que tenemos y a la pérdida de la confianza en el sistema monetario, a toda la inflación que vivimos, nos pueden ser sostenidos en el tiempo. Te comparto lo que nos hace llegar un usuario de YouTube, Erwin Méndez, dice: ¿cómo se hace para sacar a Venezuela de donde está hundida? ¿Cómo se pudiese lograr una recuperación y en cuánto tiempo? Mira, desde Se Dice Libertad nosotros propugnamos lo que son las libertades económicas. Y las libertades económicas creen que parten de un sistema en donde el Estado tenga un funcionamiento limitado. Entonces, cuando nosotros logremos de verdad limitar la participación del Estado dentro de la economía y que el Estado solamente cumpla con la función de crear las condiciones favorables para que los contratos se cumplan y para que la propiedad privada sea resguardada, en ese momento nosotros vamos a empezar a levantar y a proyectar y a crecer como país. Lamentablemente, nosotros hemos visto una intervención excesiva del Estado dentro de cada uno de los sectores y de cada uno de los de las leyes y de las empresas prácticamente, que no permite que nosotros podamos pensar en un crecimiento económico de largo plazo. Sin embargo, hay nichos y hay personas que en lo pequeño están haciendo grandes esfuerzos y han pasado por encima, como te señalaba anteriormente, el caso de la provisión de agua en muchos sectores, que han pasado por encima de eso que se llama Estado interviniendo en nuestra economía. Pero en la medida que se libere la participación del Estado dentro de la economía, vamos nosotros a verdaderamente lograr niveles de crecimiento mucho más altos. Alicia, gracias por tu tiempo. Y a generar un círculo virtuoso, que es lo que esperamos. Un círculo virtuoso es un círculo de crecimiento, de generación de producción, de generación de ingresos y de tener cubierto todos los aspectos de salud, servicios básicos y recreación, incluso innovación, porque cuando nosotros vemos en las pirámides, o sea, en la pirámide de necesidades, toda economía que se mantiene solamente supliendo sus necesidades básicas, sus aspiraciones a crecer son muy limitadas. Así es, que así sea, que se pase de la utopía a la realidad. Gracias por acompañarnos, Alicia, con todos estos conocimientos en materia económica. Feliz día para ti. Feliz día y muchas gracias. Era Alicia Sepúlveda, ella es economista, hablando sobre las proyecciones y sobre todo presentando un balance de cómo ha sido el comportamiento de la economía venezolana en este año 2024.